Más información. Hace unos días conocíamos la noticia de una revisión de las condenas para quienes fueron encontrados responsables del asesinato de Char Pavón, los mayores que fueron juzgados. Para entender un poco la situación, vamos a hablar y agradecemos la atención del doctor Pedro Goldenberg, que ya está en línea. Pedro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, Andrea, un gusto escucharte y buen día a toda la audiencia. Pedro, bueno, nos sorprendíamos con esta noticia de que a través de un recurso presentado por la defensa de los dos mayores que ya fueron enjuiciados por la causa de Char Pavón, Méndez y Ahumada, habría una revisión de la pena decidida desde casación. Contanos qué significa. Sí, conforme Aires, y más que nada por derechos constitucionales y pactos que hay al respecto internacionales a los cuales Argentina ha adherido, evidentemente tiene la posibilidad de revisarse las distintas sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias, ¿no? En este caso, los dos defensores solicitaron, hicieron sendos recursos de casación y plantearon no solamente que se revocara el fallo de calificación, pero también fueron hacia lo que sería un homicidio preterintencional. ¿Me estás escuchando, Andrea? Sí, tenemos ahí unos pequeños cortes, pero ahí... Siento ruido, por ahí pensé que había... Sí, estamos teniendo por ahí algún pequeño corte, pero te escuchamos. Bien, perfecto. Entonces, en ese contexto, ambas defensas fueron por ante la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y la Cámara, si bien no hizo lugar al cambio de calificación hacia lo que es un homicidio preterintencional, que lo establece el artículo 81 del Código Penal, que la pena sería de 3 a 6 años, el homicidio preterintencional, para el que no lo sepa, es aquel que se ocasiona sin querer hacerlo, es decir, alguno que quiere ocasionar un daño o una lesión menor y provoca ese homicidio, esa muerte. Los jueces entendieron que no, que era un homicidio, pero tampoco entendieron que estaba calificado por el artículo 80. El artículo 80 tiene los homicidios, prevé los homicidios calificados, entre ellos en el inciso segundo habla de alevosía. Alevosía, insidioso o algo parecido, pero la alevosía precisamente es cuando se ataca a traición, cuando la víctima no tiene posibilidad de defenderse. Y por último, o al principio, está el artículo 79, que es el homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años. El homicidio, perdón, en vez de calificado, el del 80, habla de prisión perpetua. En esos incisos, cualquiera está el femicidio, bueno, hay distintos tipos de homicidios calificados o agravados, y la pena es la prisión perpetua. El homicidio simple, que termina concluyendo la sala que actuó de la Cámara de Casación, tiene una pena que va de 8 a 25 años, y lo que dice, después de algunos argumentos, que yo ahora si querés te repito, entiende que es un homicidio simple y que tiene que volver al Tribunal Criminal de Trenquelauquen para que fije una pena de entre 8 y 25 años. Bien. Esto, digamos, más allá del derecho que los asiste, digo, ¿se esperaba, se sabía de la otra parte que se iba a realizar esta presentación? Mirá, sí, que sí, iba a presentar, que se había presentado, sí. De hecho, también el fiscal de casación hizo una presentación a la cual yo adherí, estábamos atentos a esto. A modo de ser totalmente claro y sincero, cuando comenzó el debate, yo había tenido un juicio muy parecido con la metodología. En su momento me habían contratado desde Carlos Casares, había habido un homicidio de similares características, también en Patota y demás, pero lo había juzgado un juzgado correccional. La Fiscalía, que era la Fiscalía 2, por entonces a cargo de la doctora Sicasi, había imputado y se pudo acreditar, pero fue por el lado del homicidio preterintencional. Entonces aquí lo de Char era más grave, dado que la persecución, la continuidad de la agresión por cuadras y demás. Además, no podemos soslayar ni olvidar que el grupo agresor ya venía desde meses anteriores atacando a jóvenes pehuajenses, atoteándolos sería el término. Entonces, también la defensa en su momento esgrimió
esa calificación de un homicidio preterintencional, y lo cual no hubiese sido justo. Después, cuando nosotros fuimos al debate con la familia Char, siempre hablamos de penas, inclusive antes estuvo por llegar a un juicio abreviado y se hablaba de un homicidio simple de entre 8 y 25 años. Y como la defensa, para poder hacer un abreviado había que consensuar 15 años, la familia fue clara, dijo, en ese monto de pena no vamos a que decidan los jueces, textualmente. Y fuimos al debate, y del debate surgieron elementos que nos envalentonó a pedir la prisión perpetua a través del homicidio calificado, porque entendíamos, y yo sigo entendiendo, que era un homicidio alevoso, es decir, el baldosazo. No quiero entrar en detalles morbosos, pero todo el mundo lo sabe, el baldosazo por la nuca y la patada cuando estaba inerte de Char, a mi criterio, desde el laboratorio del derecho, sigue siendo un homicidio alevoso, ¿sí? Pero los jueces, y en esto quiero ser claro, interpretaron con algunos párrafos que si querés te los leo, son cortitos. En esto quiero también ser categórico y claro. No comparto, pero debo decir que tampoco es una sentencia arbitraria, es una mirada que tienen los jueces. Y para no leer y aburrir por ahí, se los voy a traducir a lo que yo entendí de la lectura de esa sentencia. Lo que los jueces dicen, que el ataque a traición o el ataque que hace alevoso es cuando la víctima no espera ese ataque, y eso es cierto. Y que en el contexto de esa pelea que se venía desarrollando, que no era tan pelea, porque insisto, eran 4 o 5 contra 1, Char tuvo por momentos posibilidades de defensa, entonces el ataque no fue reitero. Esto lo dice la casación, no lo digo yo, estoy tratando de interpretar lo que dice la casación, porque por ahí alguno me saca de contexto o alguno recién escucha lo que estoy diciendo y va a decir que yo dije esto. Yo no lo digo, lo dice la casación. Lo que dice la casación, que no sería un homicidio alevoso porque la alevosía no está configurada, habida cuenta que la víctima, Char Pavón, se venía defendiendo. Eso es lo que interpreta la casación. Insisto, yo no coincido, pero es una mirada respetable la de los jueces, ¿sí? Es muy finito, yo sé que para la sociedad es muy difícil de entender, no desde lo que yo estoy explicando, porque no es tan complicado, sino desde el hecho de lo que sucedió, porque es el hijo Char Pavón de cualquiera de nosotros, el hijo o hija de cualquiera de nosotros, que esa noche acertó en salir, le tocó que lo persiguieran a él, porque era un grupo que se dedicaba a hacer eso. Su mayor gozo era salir a golpear jóvenes. Le tocó a Char, que además era muy bueno, era una persona que no era conflictivo, era una persona sana, divertida, estudiaba, trabajaba, y como siempre digo, marcaba su personalidad, su trabajo, era acompañante terapéutico, o estaba estudiando para ello, entonces demuestra su bonomía, su empatía. No le debería tocar a nadie, pero le tocó justo al que menos le debía tocar. Entonces lo hace mucho más doloroso e injusto todo esto. Ahora la sentencia tendrán que los jueces del Tribunal Criminal resolver entre los 8 y los 25 años. Igual la casación ahí deja entrever en un párrafo que de tal gravedad y magnitud, aún siendo un homicidio simple, como para que los jueces que ahora tienen que dar la pena interpreten que tiene que ser una pena alta dentro de ese contexto de 8 a 25. Porque no dejan los jueces de casación de demostrar, y hacen hincapié en las seguidillas de hechos que se acreditó que estos condenados habían tenido para con otros jóvenes en Peguajó, la manera de actuar en Patota, los sanguinarios que fueron, que no tuvieron límites. Todo eso se lo marca también al tribunal para que dé una pena, insisto, acorde con todos esos antecedentes. Pedro, ¿tuviste oportunidad de hablar, de comunicar a la familia directamente sobre esta situación? Entendemos que para lo que tiene que ver con la justicia, para los abogados y demás, son estrategias, son entendibles, pero lo que decías, para la sociedad en su conjunto, pero particularmente para la familia, no deja de ser una mala noticia que esto pase. Totalmente, porque además, si hubiese sido de primera instancia, que le hubiesen aplicado una pena, no sé, de 19, de 20, de 22 años, por ahí ya se hubiese asimilado. Se
seguramente la defensa igual hubiese ido por el homicidio preterintencional, lo cual la casación descarta desde el vamos. Pero sí, obviamente que hablé con ellos. Yo no, a los primeros que noticié fue a ellos cuando me notificaron electrónicamente desde casación, y por supuesto que no atendía al periodismo hasta que no hablé con ellos sentados frente a frente. Me entrevisté con la tía, con Estela y con Geraldine, la hermana, por separado con ambas, y bueno, también con Estela vino una amiga íntima de Char, y realmente, claro, les cuesta entenderlo. Yo siempre les digo, cuando los atiendo a través de mi escritorio, digo, una cosa es estar de este lado del escritorio y de otro lado estar del otro, por más que uno toma estas causas de manera personal, con apasionamiento, con mucha acompañamiento a la familia, uno termina siendo uno más de ellos. El dolor es de ellos. Ninguno de los que está escuchando, ni siquiera yo, hasta que nos pase, y ojalá nunca nos pase, vamos a tener el dolor que tiene esa gente. Uno puede llegar a entenderlo, a tratar de acompañarlos y demás, pero el dolor es de la familia, porque es su ser querido. Entonces, seguramente, y en esto tengo que ser cuidadoso porque ya los jueces me han llamado la atención, aún digo yo, si hubiera en la Argentina una pena capital, si hubiera, no alcanza para que devuelva esa pena en vida a las víctimas de estos homicidios, que por cierto en Pehuajó ha habido varios. Y entonces es muy difícil contenerlos y darle una palabra de aliento. Por supuesto que uno lo intenta, ellos saben que uno está acá para ayudarlos y para tratar de transmitirles lo que quieren decir los jueces. Pero no hablo solamente del caso Pavón, en cualquier causa, con familiares de gente fallecida por homicidio, que la han matado, y yo te diría que si les das, la inmensa mayoría querrían hacer justicia por mano propia, y es lógico, es razonable y hasta es humano. Por suerte están las leyes y los jueces que intentan hacerlas cumplir. Hay veces que uno queda conforme y otras veces no tanto, pero en la mayoría de estos casos siempre hay sabor a poco, siempre se quiere más, insisto, pero por una cuestión humana y razonable. En lo personal, en lo particular, como abogado, digo, ¿cómo recibiste la noticia? A ver, insisto, yo hay causas que siento que no se hace justicia. En esta causa empiezo desde el principio. Yo a veces temía porque fueran por lado de un homicidio preterintencional, no porque hubiera elementos para que se condenara por ello, sino por algunos antecedentes departamentales. Entonces, el homicidio simple era donde uno apuntaba. Después con el fiscal, al momento de los alegatos, nos reunimos con sus colaboradores, que por cierto, recuerdo la reunión, y entendimos que debíamos pedir el homicidio calificado por la alevosía, el inciso segundo del artículo 80, porque entendíamos que había sido alevoso. Ahora, si uno lo mira bajo el prisma del Código Penal, insisto, la sentencia no es arbitraria. Pero uno como ciudadano y principalmente como asesor letrado de la familia de los particulares damnificados, y a uno le da un escozor, quisiera que la pena fuera de prisión perpetua. Además no me olvido que antes de fallecer la madre de Char, que se enfermó a raíz de esto, todo tiene un detonante, y la enfermedad de la mamá de Carla fue a raíz de esto, no tengo dudas, me pidió que hiciera todo lo posible y hice todo lo posible. Pero a veces hay límites que tienen que ver con la prueba, tienen que ver con la interpretación de los jueces y principalmente con lo que está escrito jurisprudencialmente, doctrinariamente y en el Código Penal. Así que más allá de que no se logró la prisión perpetua, siento que se pudo hacer justicia y creo que es tiempo de que Char empiece a descansar en paz. Insisto, nada va a devolver su vida, pero hay que estar 18, 20 años preso. Muchos estarán pensando, pero Char no vuelve más, es cierto. Lamentablemente yo tengo un trato con Dios. Dios no hace derecho penal y yo no hago milagros. Ningún abogado hace milagros. Uno trata de acercar las posiciones lo más cerca posible, valga la redundancia,
a los derechos o a las pretensiones de los representados. Pero a veces no todo es tan fácil, y aquí se dio una batalla con un codo a codo con el fiscal realmente muy de mucha dedicación, muchas horas, mucho estudio, de analizar prueba por prueba, de trabajar cada testimonio, de escuchar decenas de testimonios. No te olvides que fue un tema, una batahola desde la salida misma del sindicato hasta a la esquina de Ascasubi y Alsina. Entonces, cada metro, reeditarlo a través de testimonios de gente que además estaba, algunos fuera a decir, no fue fácil, pero se logró y se acreditó, y el homicidio está acreditado. Un homicidio simple, está bien, pero es lo que interpretan los jueces de casación que fue. Pedro, te agradecemos muchísimo, como siempre, por la información. Teníamos la noticia, por supuesto, teníamos la primicia ya desde hace unos días, lo habíamos publicado, pero queríamos entender de qué se trataba. Había muchas preguntas respecto a esto, y lo que decíamos, una cosa es el sentir en general de una población, de una comunidad, de una familia particularmente, y otra cosa es el derecho penal, y hay que entenderlo, interpretarlo, y te agradecemos que nos ayudes a eso. Bueno, pues quedo a disposición, por siempre, ustedes lo saben, y cualquier persona que quisiera ahondar en el tema desde el punto de vista, ya sea porque es un estudiante del derecho o porque es un ciudadano que quiere saber más, me pongo a disposición para explicárselo ya con más detalles técnicos que, por supuesto, claro, pongo a consideración de cualquiera que quiera saberlo, más que nada para ilustrarse. A mí hay otras materias que yo no conozco y llamo para averiguar por lo que me gusta aprender. Lo importante es ilustrarse, y porque si no la gente a veces, incluso opinamos de temas que no sabemos, y así lamentablemente está la sociedad envalentonada a través del anonimato con redes sociales, y cualquiera dice cualquier cosa sin siquiera sentarse a leer sobre lo que opina. Así que quedo a disposición de ustedes y de cualquier vecino que quiera entrevistarse o acercarse o llamarme para explicar cuestiones que quieran saber. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. El doctor Pedro Goldenberg, el abogado defensor de la familia de Char Pavón, explicando esto que tiene que ver con una cuestión técnica, judicial. Todo el mundo tiene derecho a tener un juicio justo, pero además también a pedir una revisión de la pena. En este caso, 2 de los acusados por la muerte de Char, Méndez y Ahumada, solicitaron un recurso en casación y se dispuso reducir las penas para considerar el hecho como un homicidio simple.